Bueno, muchas gracias al alto comisionado de TIC. Bueno, ahora viene, ya después de una interpretación que se hizo en relación al tema de cuáles son los ejes y cuáles son los proyectos someramente que vinculan el tema de software libre como política pública en el actual gobierno de la ciudad, le damos la bienvenida al concejal Robledo, al senador Robledo, perdón, y obviamente pues nos sentimos supremamente afortunados de contar con el senador en este auditorio. Primero, ¿por qué? Porque el tema de tecnologías quiere decir que ya está ubicándose en escenarios importantes de la decisión política del país. Y que si eso es así, hay una gran responsabilidad de los activistas tecnológicos, mujeres y hombres, para dar de alguna forma un respaldo histórico a estos procesos. Nuevamente al senador Jorge Robledo, le doy la bienvenida. Va a ser entonces una interpretación sobre los temas que se están debatiendo desde el Congreso de la República. Bienvenido, senador. Bueno, mil gracias, Farid, y a todos quienes han organizado este evento por su invitación, a ustedes que están aquí esta mañana, mil gracias también por estar en este evento. Saludar muy especialmente a Richard, ¿no? Nos complace mucho que esté aquí en Colombia. Conocemos pues de todos sus esfuerzos por hacer un mundo más democrático y le deseo que le vaya muy bien aquí en Bogotá y en las otras ciudades que va a recorrer. Esta idea del software libre es una idea supremamente importante, porque tiene dos grandes, digamos, fundamentos, o logra dos grandes cosas en la medida en que se logre avanzar en el software libre. Disminuirá los costos del software, con todo lo que eso significa, y catapultará el progreso técnico, el progreso tecnológico. O sea, dos elementos fundamentales que el monopolio los niega. Y el monopolio, como voy a explicar ahora, aumenta los gastos de la sociedad por la vía de las rentas y al final, aun cuando ellos digan lo contrario, termina retrasando el progreso técnico. Luego, bienvenida, muy bienvenida aquí esta lucha que se viene librando en este sentido. Voy a hacer una mención de un asunto que no es estrictamente de este evento, pero la señalo aprovechando que está aquí el doctor Mauricio Trujillo. Se está abriendo un debate hoy en Bogotá con respecto a unas licitaciones muy grandes que va a hacer la empresa de teléfonos de Bogotá, del orden de $1.000 millones, que son 1.7 billones de pesos, se deben hacer mediante las normas del derecho privado o mediante las normas del derecho público. Ese es el debate. El doctor Catán, el gerente de la empresa, ha advertido que lo van a hacer usando las normas del derecho privado y casi todos esos son recursos públicos. Yo desde ya, doctor Trujillo, invito a la administración a que reflexione sobre esto. Yo creo que los recursos públicos se deben contratar con las lógicas de la legislación pública. ¿Sí? Este es un país con unos niveles de corrupción, digámoslo con toda franqueza, enormes. Es mejor no correr riesgos. Las normas del derecho público en buena medida se inventan, es para hacer esfuerzos para que no se pierda un peso, y ese no es solo un problema de buena voluntad, que no se pierda un peso, es también un problema de qué normas existen para hacer las cosas. Ahí toca recordar la frase del poeta Rafael Pombo, ¿no? Un versito corto, ¿no? Que dice: gobiernos dignos y timoratos, o sea, gobiernos de todos los tipos. Donde haya queso, no pongáis gatos. Donde haya quesos, no pongáis gatos. Pero bueno, ya entrando en el tema que nos ocupa, una primera mención sobre cómo es esto del libre comercio y telecomunicaciones en general y negocios, porque a mí me han pedido que mencione algo sobre la ley Lleras 2.0 que hemos llamado, pero entonces quiero devolverme un poco para que se entienda mejor cuál es el pleito.
Esa ley es una ley que se enmarca en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Es una de las leyes, ese tratado de Estados Unidos llegó como embarazado, ¿no? Porque Colombia se comprometió ahí a una serie de reformas legales como parte del cumplimiento de ese TLC, incluso de nuevos tratados internacionales. Aquí Estados Unidos puso una alta funcionaria en la embajada norteamericana a supervisar que se hicieran los cambios internos que había que hacer en la legislación para, digamos, satisfacer las exigencias del TLC. Entonces aquí se vuelve clave, bueno, ¿y qué es eso del libre comercio para estos efectos que nos ocupan? Pues 1000 cosas, no es un tratado de 1500 páginas, tiene que ver con todo. Pero lo que interesa finalmente entender es esto, es que el libre comercio de libre no tiene nada, y tampoco es comercio porque no es solo comercio, el comercio es apenas un aspecto del Tratado de Libre Comercio. El propósito supremo, último del libre comercio, todo trabaja para que eso suceda, es el imperio del monopolio, que es exactamente lo contrario a la libertad económica. Ese es el propósito, todo empuja al monopolio. Empuja al monopolio de dos grandes maneras. Una manera, poner a competir empresas pequeñas con empresas más grandes, y por supuesto es como que me metan a mí en un ring con Mike Tyson, pues no hay ninguna posibilidad de competir. Y entonces lo que viene es cada vez más montándose el poder de las grandes sobre las pequeñas, reduciéndose la competencia y fortaleciéndose el monopolio. Pero como no les basta con eso, la otra manera como estimulan el monopolio es por la vía de la normativa, de las reglamentaciones. ¿Sí? Es decir, allí donde no les es suficiente la competencia, en ese caso sí de pronto la libre competencia, que es finalmente lo que podría en últimas estimular, digamos, el software libre, cuando yo sé que la palabra competencia pues es indeseable en ese caso, ¿cierto? Sí, pero digamos que lo que estimula es que mucha gente esté creando, entonces recurren a la normativa. Entonces, por ejemplo, hay un caso que es clásico, el caso de los medicamentos genéricos. ¿Qué es lo que sucede allí? Que mediante el aumento de los tiempos de patentes y de monopolios se pueden llegar al mercado nuevos medicamentos genéricos y entonces los precios tienden a mantenerse altos por la vía del monopolio, ¿sí? Ese es, digamos, un caso clásico. Pero digamos que en el caso también de software, por ejemplo, es un caso clásico, ¿cierto? Como los monopolios, digamos, mantienen altos los altos precios. O se utilizan, por ejemplo, normas sanitarias, esa es una cosa que a mí me ha tocado discutir mucho. El tema no sé, un día sacan un reglamento, o sea, prácticamente le prohíben a los campesinos engordar gallinas en sus parcelas porque les ponen tal cantidad de normas para poder sacrificar un pollo en la parcela de un campesino que es imposible. 43 páginas de normas había que cumplir para sacrificar un pollo. Casi que hasta Beethoven había que ponerle pues de música de fondo al pollo para poderlo sacrificar, ¿sí? Son ese tipo de cosas todas impulsando el monopolio. Bueno, ¿cuál es el problema con el monopolio? Es decir, ¿por qué el monopolio es tan pernicioso? Cuando el monopolio es público, en general, en teoría, el monopolio se puede poner al servicio de la sociedad, porque el Estado puede decir, este monopolio no va a abusar de su poder monopolístico, ¿sí? En su funcionamiento. Cuando el monopolio privado, eso es imposible. La única razón de ser del capital, de acuerdo con Milton Friedman, que es uno de los grandes gurús del neoliberalismo, la única razón de ser del capital es producirle utilidades a sus accionistas. Él dice, hay una y sola una responsabilidad social de las empresas, que es hacer las cosas de forma tal que se le aumenten las ganancias a sus propietarios. Entonces, ¿qué sucede con el monopolio? Allí donde logra establecerse dos cosas inevitables. Una, las tarifas o los precios, como se quieran llamar, suben porque es la manera de aumentar las ganancias. Salvo que el monopolista sea un cretino. Pero por supuesto que no hay monopolistas cretinos porque si no, no serían monopolistas, ¿sí? Entonces, inevitablemente buscan aumentar la ganancia para la obtención de rentas. Primera cosa. Y la segunda cosa que sucede con el monopolio, y esta es de una gravedad inaudita, es que el monopolio termina conteniendo el progreso técnico. Y en este mundo de la electrónica, de las comunicaciones, etcétera, que es un mundo, digamos, tan vigoroso en ese sentido, en lo que tiene que ver con el progreso técnico, pues eso es de una gravedad inmensa. Porque, ojo, el progreso técnico es la base de todo progreso de la humanidad. De todos los progresos, incluidos los progresos artísticos, culturales de todas las índoles, etcétera, etcétera.
Ese es el lío que tenemos con el monopolio. De ahí entonces, desde ya les cuento que estamos empezando una gran batalla en Colombia por disolver el monopolio de la telefonía inalámbrica. Y eso es lo que estamos empezando con un concurso que va a haber en estos días para adjudicar licencias de tecnología 4G, de comunicaciones inalámbricas, que es uno de los grandes avances que pues se están acercando en lo que tiene que ver con velocidad y banda ancha y todas estas cosas. Pero la idea es ir mucho más allá. Aquí hay una sola empresa, que es Claro Comcel, que controla el 80% del tráfico de telecomunicaciones. Entonces la idea es llegar al punto en que puedan aparecer normas que prohíban derecho ese monopolio. Eso no es tampoco un invento nuestro. En Estados Unidos normas antimonopolio, aun cuando tienen 1000 líos en su aplicación, existen desde el siglo XIX. En Colombia, por ejemplo, nadie puede tener más de 25% de la producción de energía. ¿Sí? No se puede tener, y punto. Y eso podría aparecer aquí. Eso se los cuento porque yo sé que ustedes son interesados en esto. Finalmente todo esto es una misma batalla, ¿no? Es decir, el software libre es un aspecto de una batalla antimonopolística. Yo diría que es una batalla en contra del libre comercio, como lo han entendido. Y es una batalla, como bien se ha dicho, y la presencia de Richard aquí lo muestra, no es una batalla local, es una batalla global. Lo que pasa es que a cada uno le toca en su parcela librarla, ¿no? Si ellos globalizan la opresión, nosotros debemos globalizar la resistencia, digamos que esa es un poco la lógica de este asunto. ¿Cómo entra en este juego la ley Lleras 2.0? Sobre esto pues hay información en internet, el tiempo que tenemos es muy breve, yo voy a hacer unas menciones, pero ustedes, que son, me imagino muchos de ustedes, entusiastas cibernautas, podrán encontrar de todo pues en esto. ¿Cuál es el asunto de la ley Lleras 2.0? Es una ley interna para adecuar el país al TLC en lo que tiene que ver con varias cosas. ¿Con qué cosas? Van ustedes a ver que en últimas todo apunta a la idea del monopolio. Pasar derechos de autor, cuando estén bajo el control de empresas, no de personas, sino de empresas, de 50 a 70 años. De 50 a 70 años. Vamos a terminar, digamos, pagando derechos de autor por la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Al paso, pues, que van las cosas, porque si no, son 70, ¿por qué no pueden ser mañana 100 o 200 o 300 y nunca se acaben los derechos de autor? Esto, por supuesto, es contrario a la popularización del conocimiento. Bueno, no hay que entrar en detalles. Segunda cosa, le aumentan la cuota de pantalla a la televisión norteamericana en la televisión nacional. Esto es una cosa contraria al trabajo nacional, a las posibilidades de los colombianos. Si en algo es poderosa la industria norteamericana es en el mundo del cine y la televisión. Eso es una cosa realmente apabullante. Si no hay medidas de protección, se nos va a dificultar muchísimo poder desarrollar nuestra propia industria de televisión y de cine. Ahora, advierto esto desde ya, no lo he dicho, pero no quiero que se me pasen. Quienes nos oponemos a los TLC no nos oponemos a relacionarnos con el mundo y a relacionarnos con Estados Unidos. Lo que pasa es que pensamos en un mundo en el cual las relaciones no sean de mula y jinete, sino sean relaciones en beneficio recíproco, ¿sí? De respeto mutuo, etcétera, etcétera, que no terminemos nosotros convertidos en una colonia de Estados Unidos, que es en cierto sentido lo que viene sucediendo. Y también, y esto es tal vez lo que más se ha mencionado de estas leyeras, restricciones al Internet, o sea, al libre uso del Internet. Esto es, a mi juicio, de una gravedad inaudita, porque todos sabemos que el Internet es un medio que podría llegar a ser realmente de un impacto en el proceso civilizatorio de la humanidad descomunal. Pero en muy buena medida eso tiene que ver con su libertad, es decir, con que no se restrinja, con que no se impida todas las grandes cosas que pueden suceder allí, que además digamos que esa es una revolución que en cierto sentido apenas está empezando. Es decir, cuando por ejemplo se logren mejorar las velocidades, sí, que es un propósito en el que se está avanzando bastante, nadie sabe a dónde vamos a llegar con esto. Y por supuesto que la norma, la ley está montada, como el propio TLC, para generar muchas restricciones. Un grupo de académicos norteamericanos muy importante, esto también se consigue en internet,
especialistas en estos temas, le escribió al Congreso de Colombia advirtiendo cómo la ley iba más allá de lo que ordenaba el propio Tratado de Libre Comercio, iba más allá de las propias normas internas norteamericanas a ese respecto, porque aquí digamos que con todos los pleitos que uno pueda montarle a la sociedad norteamericana y al imperialismo, etcétera, allí hay una serie de controles sociales mayores que los nuestros y en ciertas esferas no logran, digamos, atropellar todo lo que logran atropellar aquí. Entonces aquí terminamos haciendo normas incluso peores que las que en estos asuntos se tienen en Estados Unidos y empeorando el propio Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y como si fuera poco, hay un aumento de las sanciones penales a quien pueda violar las normas de derecho de autor o de propiedad intelectual, que es finalmente de lo que se trata, ¿cierto? Son utilizar las normas de derechos de autor y de propiedad intelectual para restringir la libre circulación de las cosas, o sea, en últimas para también restringir la competencia y la información. Esto pues es bien grave porque, bueno, estamos hablando de normas penales, ¿no? Que con todo lo que eso significa, pues como una manera de perseguir a los ciudadanos que quieran expresarse de muchas maneras. Por último, decir esto. La demanda que yo he interpuesto y que otras personas también han interpuesto, entiendo que hay varias demandas, la que yo he interpuesto ataca la ley Lleras 2.0 de dos maneras. Una, por razones de fondo, ¿no? Que se alega pues el derecho fundamental a la información y a la divulgación del conocimiento. Es obvio pues de qué se trata, o sea, si eso restringe eso y eso es un derecho fundamental, pues es inconstitucional y listo. Quienes quieran también, si buscan en internet o los que me den su dirección electrónica, pues las demandas ahí están, se pueden leer, son bastante sencillas. Y la otra parte tiene que ver con atacar la forma del trámite, o sea, la manera como se tramitó, donde la inconstitucionalidad pues es, digamos, más obvia, ¿sí? Más fácil de ver porque fueron realmente muy brochas para tramitar la cosa, porque la ley es perfectamente clara en decir que una ley de propiedad intelectual, y de eso es de lo que estamos hablando, tiene que tramitarse por las comisiones primeras de Cámara y Senado y las tramitaron por las segundas. Ellos sabían que estaban violando la ley. Yo por ahí estuve preguntando, oiga, ¿y por qué hicieron esa paparrucha? Pero no, es que estábamos muy ocupados en la primera. O sea, la vieja tesis de quienes mangonean en Colombia que es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? ¿Sí? Entonces van procediendo. Ahora, ¿qué pueda terminar pasando con esas demandas? Pues está por verse. Yo demandé por inconstitucional todo el TLC, que son, ya les dije, 1500 páginas, 23 capítulos, y a la Corte Constitucional se le ocurrió que no era ni una letra de ese tratado era inconstitucional. Entonces no me hago muchas ilusiones con respecto a lo que pueda decidir la Corte. Entre otras cosas, porque también digamos una cosa que es cierta, la Constitución del 91 es una Constitución llena de derechos, pero es la Constitución del neoliberalismo. Eso es una cosa que hay que ir ambientando para que se sepa, porque aquí durante muchos años la Constitución del 91 se volvió como una especie de fetiche del cual no podía hablarse. Entonces ya va siendo hora de que, como decía alguien un día, la miremos artículo por artículo, que es lo único que es sensato, ¿sí? Porque no olvidemos que esa fue la Constitución cuyo jefe fue el doctor César Gaviria Trujillo, que fue quien empezó todo este drama en Colombia. Por último, decirles esto. La lucha por el software libre, las luchas antimonopólicas contra los tratados de libre comercio, todas estas luchas solo se pueden ganar en medio de la movilización. Movilización. O sea, lo que hay que hacer con personajes como Juan Manuel Santos o todos ellos, no es persuadirlos, no es convencerlos. Con el doctor Obama, que ya decía Richard que tampoco pues es ninguna persona, digamos, que esté gobernando bien. No es persuadirlos, no es convencerlos, lo que hay es que derrotarlos, que es una cosa completamente diferente. Hay que ganarles en la lucha, ¿sí? Ahora, digo derrotarlos en la movilización, pero quiero ser absolutamente enfático, estoy hablando de la movilización civil, civilizada, democrática, pacífica. Eso en Colombia hay que advertirlo. Eso en Colombia hay que advertirlo, ¿sí? Y es eficaz, ¿no? Ganamos la batalla de Santurbán, se pueden ganar muchas luchas.
Cuando digo movilización, este es un evento que para mí es de movilización. Traer a Richard es parte de la movilización que estamos haciendo, las cosas que hacen Farid y que hacen todos ustedes. Cuenten pues con que ahí en el Senado hay unos cuantos congresistas que somos amigos de estas luchas y que ahí las estamos librando. Muchas gracias. Bueno, luego de la intervención del senador Jorge Robledo, vamos a situarnos un poco sobre actividades que ya están diseñándose y están orientándose en la ciudad de Bogotá en el marco de un tipo de evento, se denomina la Semana TIC, que se piensa es un evento en el cual se pueden integrar gran parte de las fuerzas tecnoculturales de la ciudad, con esfuerzos obviamente colaborativos. Para eso entonces invitamos a Fabián Corredor, asesor de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien nos va a contar un poco sobre este tipo de proyectos, sobre este proyecto, que obviamente ponemos a consideración del auditorio. Fabián, bienvenido. Buenos días todavía para todos y todas. Bueno, ya como Farid lo expresa, yo hago parte de un grupo de asesores de la alcaldía. En particular, manejo el tema de tecnologías de la información y en la misma línea de trabajo hago parte del equipo de la Alta Consejería Distrital de TIC, que ha sido creada recientemente, como ya lo explicó Mauricio. Primero, igual, un saludo para todas las personas que hacen parte de esta mesa. Es un honor para mí estar al lado de ellos, un honor grandísimo estar al lado de Richard Stallman hablando de este tema. Y yo les voy a hablar de un proyecto que tiene que ver con lo que en algún momento Richard nombró en su intervención, y es el tema de inclusión y apropiación digital y el tema de uso adecuado de los medios digitales, llámese páginas web y cualquier otro, como una herramienta de lo que más adelante explicaré para llegar a un concepto que se llama Open Government o gobierno abierto. Ese es un poco el objetivo o la razón de ser mía en la alcaldía, y se los voy a empezar a explicar con eso. El software libre es una tendencia que no lleva poco tiempo. Seguramente ya Richard en una apreciación personal podrá decirles cuánto es el esfuerzo que se ha dado en torno a este tema. Pero definitivamente para nosotros es un tema importante, sobre todo en Colombia y en particular Bogotá, donde el uso de las tecnologías puede ser perfectamente el 70% del país. Entonces, en ese orden de ideas, este tema se incluyó en el plan de desarrollo, como ya lo explicó Mauricio Trujillo, alto consejero de TIC del distrito, y como lo expresó también el concejal Sáenz, quien fue un elemento importante en la inclusión de este proyecto en el plan de desarrollo, igual que las comunidades y la fundación que hicieron parte de este proceso. El problema no se soluciona únicamente, o la problemática o la situación que tiene en este momento el distrito no es únicamente el desarrollo de páginas web en CMS abiertos como Joomla, mucho más de fondo. Y muy bien lo explicó Mauricio cuando daba el ejemplo de Sí Capital, que es un problema gigantesco. Y en el caso particular del tema que yo lidero, la inclusión no es únicamente generar esos procesos que son muy válidos y son obviamente de alto impacto en la sociedad, pero que no son la razón suficiente para darle un concepto tan grande como inclusión. ¿A qué voy con esto? Para mí la inclusión es la generación de bienestar a partir del uso democrático de las tecnologías. Esa es la definición de inclusión en esta administración, eso es lo que hemos diseñado dentro del proyecto, dentro de la alta consejería, y eso es lo que quiero pues tratar en este caso. Es por supuesto muy importante que para llegar a un concepto como el gobierno abierto se empiece a hablar de software libre. Es la razón por la que creo que Farid tuvo a bien invitarme a este espacio, y es que si yo no abro los espacios de participación
por supuesto, hoy en día desde los medios digitales, y la forma de interactuar con el gobierno totalmente abierta y democrática, no estoy logrando absolutamente nada. Entonces, ese es el proyecto, ese es como el norte que nos hemos planteado en torno a este concepto, y creo que para poder llegar a esa participación es importante empezar a concebir algunas ideas como software libre, como open data y como varios de los elementos que están incluidos acá. El software libre es parte de la política de gobierno abierto que se plantea a nivel mundial. El gobierno abierto, en resumen, es la posibilidad a través de medios digitales de que la administración distrital o nacional pueda empezar a tomar decisiones basadas en lo que ustedes creen, necesitan o piensan. Eso es en últimas lo que seguramente se podría lograr con esta dinámica. En otro momento de la historia hubiéramos necesitado una consulta popular diaria para tomar decisiones basadas en las necesidades de la población. Pero hoy en día, gracias al mundo digital, todo esto es posible y necesita, por supuesto, del empoderamiento de la sociedad para que esto se dé. Dentro de ese orden de ideas, pues el Open Data es uno de los elementos que dentro del proyecto de inclusión digital es una de las banderas. Seguramente si ustedes empiezan a pensar qué pasaría si personas como ustedes, que tienen ya dinámicas de funcionamiento en torno a desarrollo de software y por supuesto una lógica de software libre que es la que nos interesa promover, empiezan a tener acceso a los contenidos y a los datos de, por ejemplo, movilidad, salud, educación, y empiezan a crear soluciones de ciudad basados en esos requerimientos, en esas situaciones. Eso es una dinámica que necesita Bogotá. Definitivamente es necesaria para poder seguir adelante con el proyecto, y esa es uno de los elementos importantes de lo que a continuación voy a explicar, que es la Semana Distrital de Tecnologías. Este es un proyecto en el que se ha decidido empezar a invertir recursos públicos para espacios de interacción de la sociedad con tecnologías de la información, promoviendo el uso de software libre y promoviendo, por supuesto, la creación de bienestar a partir del uso democrático de las tecnologías, que fue con lo que empecé. Esa generación de bienestar no solamente viene de desarrolladores de software, viene de cada una de las personas que puede encontrar una solución o puede dar una solución, proponer una solución para las problemáticas de ciudad. Es la razón por la cual, dentro del diseño de la Semana Distrital de Tecnologías, que por cierto se va a institucionalizar, a desarrollarse una vez al año, pero que no representa en lo más mínimo que solamente durante una semana al año vamos a trabajar en torno a este proyecto, sino que debe ser algo continuo, se ha abierto el espacio para hackatones y laboratorios de experimentación en torno a datos del distrito. Estos espacios, por supuesto, por su nombre y por la dinámica que representan, es básicamente abrir el espacio durante la Semana TIC de que personas como ustedes puedan encontrar en los datos del distrito y en la problemática del distrito soluciones que probablemente van a tardar un buen tiempo en encontrarse desde la administración distrital o desde la administración pública. Eso es, en últimas, lo que va a estar en torno al software libre funcionando durante la Semana TIC. Va a haber, por supuesto, un evento central que pues, probablemente va a ser en el IDRD, y va a haber unos eventos de ciudad que se han denominado TIC a los territorios. Es la búsqueda de llevar estas dinámicas de acceso a tecnologías a las localidades, a los colegios públicos, a las bibliotecas distritales, seguramente a las universidades, y acá pues obviamente todos ellos van a participar. Dentro de las dinámicas de inclusión digital y dentro de las propuestas que están planteadas, como bien lo nombró Mauricio, está próximamente pues se lanzará el ViveLabs que estará funcionando en la hemeroteca de la Universidad Nacional, pero asimismo vamos a empezar a abrir espacios para que cada uno de ustedes empiecen a ser parte de esa dinámica. En este momento pues está desarrollando junto con el apoyo de la ETB
la creación de unos centros de investigación y de innovación que van a estar 100% basados en software libre y que seguramente les estaremos contando a través de los responsables de este tema. Finalmente, creo que para que todo esto se dé, se requiere que cada uno de ustedes se empoderen de este tema. Las universidades requieren empezar a tener en cuenta, y celebro por supuesto la participación de la CUN en este proyecto, tienen que empezar a tomar en cuenta la necesidad de formar a las personas que posteriormente son generadores de software en unas lógicas de funcionamiento que eviten la dependencia no solo del Estado, sino de nosotros como usuarios de software privativo. Y eso depende única y exclusivamente de quienes nos forman, desde el colegio, como lo nombró también el concejal Sáenz, hasta las universidades. Creo que eso es una lógica que no va en contra de ninguna funcionalidad de la universidad y creo que sí puede aportar mucho a la sociedad. Los gobernantes, por supuesto, pues necesitan empezar a involucrarse con este tema y conocerlo más de fondo, pues no es solamente nombrar un jefe de sistemas a las áreas importantes, que es vital, pero que seguramente requiere de un concepto y de un apoyo político para poder llegar al objetivo que se está planteando en esta reunión. Y una vez se abran estos espacios, una vez se logre empezar a dar esa dinámica al Open Data, al acceso a la información del distrito, yo quiero en este espacio pedirles a ustedes que se empoderen de esos espacios, porque en ese caso ya ustedes van a ser quienes van a tener la herramienta en las manos, la greda, para empezar a generar soluciones de ciudad basadas en software abierto, en software libre, y que nos van a evitar en el futuro seguir dependiendo de empresas pues de software licenciado. Muchas gracias. Bueno, que sea la CUN una institución que ha apoyado la realización de este Bogotic, igual como fue el primer Bogotic, que fue la reunión que hicimos, una convocatoria que hicimos a los candidatos a la alcaldía de Bogotá para que comentaran a la ciudadanía cuáles eran sus planes de TIC. En ese momento fue la Universidad Nacional la que nos dio, digámoslo, la acogida. Luego de todas estas charlas, de todas estas consideraciones en relación al poder del tema de software libre en Bogotá, en el país, ahora obviamente cabe y le damos el paso a la reflexión desde la universidad. Es decir, ¿qué papel juega la universidad en este escenario? La universidad realmente está enterada de este contexto. La universidad entiende que existe un movimiento tecnocultural que está siendo cada vez más visible, más público. Los temas de tecnologías abiertas, la universidad está respondiendo cabalmente a ese esfuerzo de las comunidades, líderes, políticos, etcétera. Yo creo que ese es un tema para debatir importante, que lo debatiremos yo creo que más adelante en otro Bogotic. Pero hay una reflexión fundamental que hay que hacer desde las universidades. Las universidades son los centros también en gran parte de reproducción de conocimiento y otra parte de investigación. Lamentablemente casi es más lo primero que lo otro. De ahí que cuando se casan más con software privativo sea más de reproducción que de investigación. Damos la bienvenida a Javier Ochoa, promotor de software libre en comunidades universitarias. Y yo creo que el debate queda abierto de alguna forma. Luego de la intervención de Javier, vienen las preguntas del auditorio. Y bueno, y esperamos que hagamos entre todos un análisis de esto y damos obviamente el cierre de este Bogotic. Bienvenido, Javier. Buenos días. Mi nombre es Javier Ochoa, soy docente de la CUN. Empezamos un semillero de software libre y uno de los fundamentos de la CUN es liderar un clúster de universidades para que el software libre se divulgue por todas partes. Creo que esta es la principal función en este momento de la CUN, empezar a fomentar acerca del software libre. Muchos de nosotros no conocemos, no sabemos qué es el software libre.
entre nosotros que aparentemente nos llamamos conocedores, muchos de nosotros no tenemos ni idea qué es el software libre, no sabemos. Entonces hay que divulgarle a las personas que el software libre sí existe, que es una alternativa. Nosotros nos quejamos también de la poca difusión que tenemos en los medios de comunicación, pero realmente lo que pasa es que el software libre está siendo opacado tal vez por nosotros mismos. Nuestro primer objetivo es hacerles ver a las personas que el software libre existe y que no es cosa ni de ingenieros, ni de geeks, ni de trolls, ni nada de eso, sino que el software libre existe para todas las carreras. Entonces, mostrar el software libre en otras carreras, mostrar lo que decía el concejal Roberto en la ofimática, que existe software libre, que hay alternativas diferentes para expandir nuestros conocimientos en software libre, nos permite hacer que la comunidad crezca. Si todos acá, todos los que estamos acá presentes, divulgamos un poquito de lo que es software libre, es más fácil que nosotros podamos reabastecernos, fortalecernos, como decía el senador Robledo, para hacer una comunidad, un soporte bastante grande. Yo sé que nosotros entramos en un déficit muy grande, ¿o acaso alguno de nosotros que compró nuestro primer PC o laptop o desktop le preguntaron qué sistema operativo le instalaban o qué software le instalaban? No, nos impusieron un software. Realmente nosotros somos vírgenes en el movimiento de software libre. No nos preguntaron, simple y llanamente nos lo impusieron y nosotros creemos que esa es la única alternativa que hay para el funcionamiento de las tecnologías. Pues hay que empezar a mostrarles a las demás personas y las demás comunidades que existe software libre, no solamente en ingeniería, sino en otras carreras. Software libre hay cantidades. Entonces, la principal función de este semillero, que pues gracias a Casa del Bosque esperamos poder realizar un clúster con muchas otras universidades liderado por nosotros, es difundir ese software libre, que nosotros veamos realmente el software libre y no que nos hablen de software libre, pero nunca en la vida hayamos tenido un software libre en la mano o hayamos utilizado un programa con software libre. Es muy bonito acá hablar, afortunadamente contamos con Richard, que es una persona experta, que ha liderado todos los movimientos de software libre. Entonces, procuramos es buscar a esas personas que utilicen software libre, liderando. Muchas veces el software libre es demeritado por ignorancia, porque no lo conocen, porque no sabemos realmente cuál es el software que nos incluye a nosotros. Entonces, el objetivo de la CUN, pues liderado en este momento por el semillero de software libre y gracias a la colaboración de los directivos, es empezar ese clúster que maneje una serie de parámetros que permitan que el software libre sea dignificado y que pueda ser utilizado en cualquier área de nuestro desempeño. Que no nos empecemos que no empecemos a jugar a las dos cosas, que no utilicemos software privativo para unas cosas y software libre para otras cosas. Busquemos, ganemos el espacio, seamos unos conocedores de lo que es el software libre. Y la CUN va a liderar ese proyecto mediante el clúster con ayuda de Fundación Casa del Bosque. Ya hay algunos contactos, de pronto con algunas universidades internacionales que pueden apoyarnos. Entonces queremos hacerlos partícipes para que todos ustedes, primero que todo, difundan el software libre y luego empecemos a desarrollar. Recordemos, no solamente los ingenieros trabajamos en software, hay otras personas que pueden trabajar en software libre. Muchas gracias. Liliana. Bueno, vamos a abrir las preguntas a las personas que nos acompañaron hoy en el foro. Vamos a comenzar con unas preguntas para el senador Jorge Robledo. Obviamente, debido a sus obligaciones, tiene que salir pronto del auditorio. Pero esto es para Richard. ¿Ahí?
¿Ustedes tienen para ahí? Bueno, para el senador. Pregunta, ¿en qué espacios de decisión es clave que la comunidad de software libre colombiana participe para llegar a tener una política nacional que nos ponga como país a nivel de Latinoamérica? Ejemplos, Brasil, Venezuela, Ecuador, etcétera. A ti. Yo no tengo, digamos, certeza, no he estudiado el tema, ¿no? Entiendo que la pregunta es como a qué nivel del gobierno se deberían tomar decisiones o a qué nivel de la legislación, si es de ley, de decreto, de resolución. Creo que esa es la preocupación, ¿no? Para, digamos, impulsar la política de software libre en Colombia. No lo sé realmente. Veo que aquí a nivel de alcaldía se están haciendo cosas y eso seguramente es un rumbo correcto, ¿sí? Pero lo que quiero enfatizar es esto. La forma de hacer las cosas puede ser diversa. El punto es si hay voluntad política, que es el nombre que se le da cuando se quiere hacer una cosa. O sea, yo quiero ir a Barranquilla. Ese es el primer punto. Quiero ir a Barranquilla. Bueno, ahora ¿cómo me voy para Barranquilla? Me voy por tierra, me voy por aire, me voy por río, voy en bus, me voy en carro, me voy, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí nos pasa lo mismo. La batalla que tenemos que librar principalmente, y en particular quienes se han apersonado de este tema, es ganar la voluntad política de quienes nos gobiernan en los distintos niveles nacionales, departamentales, municipales, etcétera. Y ya se encontrará, ya aparecerán los abogados, digamos, que sabrán decir, bueno, toca oprimir esta tecla, ¿sí? Un acuerdo del Consejo Municipal, una ordenanza de una Asamblea Departamental, una ley de la República, un decreto, etcétera. Yo creo que en este tema casi que es bien fácil, digamos, avanzar si existe la voluntad política. El problema es que no existe la voluntad política. Los poderes que se mueven son descomunales para que el software libre no avance. Ahora, son los poderes de los del negocio del software libre, pero también de los demás negocios, ¿sí? Porque finalmente cuando uno defiende el software libre está diciendo, puede haber cosas que no sean negocio, pues, o no sean negocio a la manera como ellos lo conciben. Y eso para ciertos sectores es una frase que suelo repetir mucho, como sacarle al diablo una hostia, ¿cierto? Porque hay gente que cree que lo que no sea negocio y negocio de monopolio es como una especie de crimen contra el progreso de la humanidad, y otros que creemos que puede haber asuntos donde, digamos, el negocio no genera impactos negativos, pero en otros casos donde realmente sí, o cierto tipo de negocio, etcétera. Pero entonces, en resumen, diría que el punto clave es el punto de la voluntad política de quienes toman las decisiones, y ahí es donde yo digo, esto depende del movimiento social, ¿sí? Porque toca no persuadirlos, sino derrotarlos, pues, o derrotarlos no, ganarles, pues, para ponerlo en sus términos. Es decir, ganar que quien toma la decisión sea un amigo del software libre y no un amigo del monopolio y de este otro tipo de cosas, ¿no? Y a eso, después de que se quiera, yo creo que es relativamente fácil de lograr. Bueno, hay una segunda pregunta que hace un contexto relacionado con el tema de la ley Lleras, también va destinada al senador. Dado caso la ley Lleras se aplicara, si una empresa que desarrolla software, por ejemplo, toma software de otra empresa para desarrollar su tecnología dentro de la normativa, ¿qué penas hay? ¿Cuál es la parte ahí, digamos, qué penas hay en relación al tema de esa regulación, de esas ley Lleras? No, yo diría que no soy capaz de responder, es una pregunta demasiado especializada. Yo ni siquiera soy abogado, yo soy arquitecto, ¿sí? Entonces no tengo, digamos, capacidad para responder a una pregunta tan precisa, porque eso habría que combinarlo con códigos, con otras muchas cosas. Tocaría ya buscar un especialista que sea capaz, pues, de diseccionar el asunto. Pero lo cierto es que lo que sí sucede, y eso sí lo tengo claro, es que la ley Lleras abre unas puertas
a unos territorios miedosos, ¿sí? Pongo un ejemplo de cosas que suceden todos los días y que amenaza la ley Lleras. Sí. Yo fui profesor 26 años, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia. Y por supuesto que estas cosas nos interesan mucho, y siendo arquitecto, pues el problema de lo visual se vuelve clave, ¿sí? Entonces yo no sé qué día estaba con mi señora viendo en televisión una entrevista que le hicieron a Fernando Botero, ¿sí? Donde Fernando Botero explicaba cosas. A mí ahí mismo se me ocurrió, casi que, pues ya no lo hago porque no estoy de profesor, pero casi que se me ocurrió grabar esa entrevista y pensar y mostrársela a los muchachos en la universidad, porque explicaba cosas de las tecnologías, de las técnicas de pintura del Renacimiento y no sé qué, hiciste más cosas. Pues coger y copiarla y pum, llevarlo a la universidad y mostrarla. Bueno, eso en la órbita de la ley Lleras puede ser punible, ¿sí? Fíjense cómo es el lío tan grande. Ahora, que lo vuelvan o no punible en la práctica, etcétera, pues eso tiene que ver con otras muchas cosas, pero esa elementalidad, pues, porque, es decir, ¿qué puede tener de negativo para la sociedad que un profesor coja una entrevista de un pintor importante que la pasaron en un canal público, la copie, yo no la voy a vender, no voy a hacer negocio, no voy a hacer nada, sino simplemente es a ver si mi clase resulta un poquito mejor? O por ejemplo, yo mando mucho por Twitter, yo leo un buen artículo en la prensa y lo tuiteo, lo mando. Podría suceder que mañana aparezca, no sé, cualquier periódico y me monte un pleito, usted por qué está utilizando, ¿cierto?, mi columna que apareció en tal parte y donde me pagó los derechos de no sé qué. Pero ya el nivel de detalle realmente no estoy en condiciones de desarrollarlo. Me da pena con ustedes, con Richard, pero me debo ir, quisiera quedarme hasta el final, pero este es un oficio que obliga a estar en muchos sitios al mismo tiempo. Muchas gracias nuevamente. Al senador, la organización de la CUN le quiere entregar una placa de reconocimiento a su labor. Sí. Doctor. Dice, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, al doctor Jorge Robledo, honorable senador de la República, en reconocimiento a su participación en el Foro Bogotic 2012, organizado por la CUN en la Casa del Bosque, Bogotá, Distrito Capital, agosto 2 de 2012. Gracias. A usted, muy amable. Bueno, tenemos una pregunta para Richard Stallman. ¿Qué medidas considera usted necesarias para impulsar el software libre en el Estado? La primera cosa para migrar las agencias públicas al Estado es no permitir que más obstáculos entren. Por ejemplo, cada vez que el Estado contrata el desarrollo de una solución informática, debe insistir en el contrato que la solución se entregue totalmente como software libre. Todas las líneas de código entregadas tendrán que ser libres y que la solución sea capaz de funcionar en un entorno 100% de software libre. Puede ser portable y capaz de funcionar también en otros entornos, pero debería ser capaz de funcionar en un entorno 100% libre y debería ser libre para que el desarrollador sea pagado. Entonces sí, porque eliminar las soluciones existentes que son privativas o necesitan sistemas privativos costará muchos años. Es un gran trabajo, habrá que reemplazar cada uno, pero eso no serviría para nada si el Estado sigue contratando nuevas soluciones no libres. Entonces, primero, antes de
comenzar a sacar el agua del bote, hay que cerrar el agujero para que no entre más agua, para que no entre. Y otro tipo de obstáculo a la eliminación del software privativo del Estado es comprar máquinas no capaces de funcionar sin software privativo. Desafortunadamente, es usual para las computadoras como se venden hoy en día no poder funcionar sin algún programa privativo. Entonces el Estado tiene que establecer una lista en cada clase de máquina cuáles son los modelos que menos necesiten software privativo, y el Estado tiene que limitarse por ley a comprar entre estos modelos para no comprar, para disminuir cuanto se pueda la cantidad de obstáculos nuevos que entren en las agencias públicas. Pero el deber principal de las agencias públicas es no imponer a los ciudadanos, al público, el uso de ningún programa privativo. Sitio web de una agencia pública o de cualquier entidad con relación especial con el Estado tiene que funcionar si el usuario usa únicamente software libre. No debería presionar al usuario que use un programa privativo. Pero las agencias públicas que tienen una función crucial tienen que migrar primeras, porque si usan un programa privativo perjudica a la seguridad nacional. Ok, está clarísimo. Bueno, yo creo que ahí se respondieron varias preguntas que tengo por acá. ¿Puedes hablar más despacio para que oiga? Claro que sí, claro que sí. Bueno, las personas que trabajamos en el tema de software libre, sabemos que la pronunciación correcta es GNU con Linux, cuando hablamos de sistemas operativos, etcétera. Eso de alguna forma no es un antojo lingüístico, tiene su sentido decir GNU con Linux o la diferenciación entre software libre y open source. Yo quisiera preguntarle a Richard Stallman, ¿cuál es la diferencia entre software libre y open source? El movimiento software libre es un movimiento ético, político y social por la libertad y la solidaridad, es decir, valores éticos. Pero en la comunidad de software libre hay muchos usuarios y desarrolladores también que no están de acuerdo con nuestra filosofía ética. Y ellos eligen el software libre por sus ventajas prácticas y sugieren también el uso de los programas libres por sus ventajas prácticas, pero no quieren mencionar ni plantear los asuntos éticos. En los años 90, ambos campos se veían y había un debate visible entre los campos. Pero en el año 98, los que no apoyaban el movimiento software libre inventaron el término open source o código abierto para ni siquiera aludir a un asunto ético, porque no quieren criticar el software privativo como injusto. Solo dicen que porque no presentan valores de tipo ético, solo presentan las ventajas prácticas. No dicen si distribuyes un programa y no permites que los usuarios cambien y redistribuyan el programa,
es injusto o los abusas, sino si permites que lo cambien y redistribuyan, mejorarían la calidad del código. Sería ventajoso para ti permitirlo. Ves que es una filosofía totalmente diferente. No niego el valor de su contribución al software, porque si el desarrollador de un programa libre lo hace por su filosofía de código abierto, el programa todavía es libre. Entonces, es una contribución más o menos útil según lo que hace. Pero nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. Para establecer una libertad durable, no basta regalar la libertad a la gente. Hace falta enseñarle a valorar la libertad como tal, porque perder la libertad es muy fácil. La vida nos ofrece muchas oportunidades para perder la libertad. Y el que no valora su libertad, la perderá fácilmente. Porque a veces perder la libertad es cómodo. A veces es posible trocar la libertad por una ventaja en la competencia o por una comodidad. ¿Por qué resistir? Si valoras la libertad, ¿sabes por qué resistir? ¿Por qué no aceptar este trueque? Pero si no comprendes el asunto en términos de libertad, no ves cómo, ¿por qué no? Entonces, truecas tu libertad y la pierdes. Ayer fui a la Vía de Leyva y visité el Museo Antonio Ricaurte y nos recuerda que a veces la libertad exige un sacrificio. Afortunadamente, usualmente se trata de pequeños sacrificios. No mirar esa película, porque solo sería posible con software privativo. Hacer un poco más trabajo para producir algo, porque así puedes hacerlo sin software privativo. No es como sacrificar la vida. Solo los héroes son capaces de hacerlo. Nunca he estado en esta situación, no sé si sería capaz. Pero de hacer pequeños sacrificios sí soy capaz. Para no ser capaz de hacer pequeños sacrificios hay que ser muy cobarde. La mayoría sí son capaces. Somos capaces. Entonces, para fomentar un movimiento fuerte, capaz de luchar, capaz de hacer los sacrificios cuando haga falta, tenemos que educar a la gente a valorar su libertad. Es decir, tenemos que difundir la filosofía de software libre. Por eso nunca llamo abierto mi trabajo. Rechazo esa palabra porque reconozco que es el eslogan de otro campo que rechaza nuestra filosofía. Cuando voy a llevar una bandera, será la bandera de la libertad. Okay. Hace falta notar también que en algunos casos un programa puede ser de código abierto y no libre. Es un caso excepcional. Casi todos los programas de código abierto son libres, pero existen excepciones. Los dos criterios no son idénticos. Ok. Otra pregunta para Richard. Entendemos el tema de software privativo desde distintos tipos de perspectivas. Sin embargo, hay una perspectiva en donde se desea hacer énfasis, que es el tema de las condiciones malévolas del software privativo. ¿Nos podrías hablar un poco de las funcionalidades malévolas en lo privativo? El desarrollador o dueño de un programa privativo reconoce su poder sobre los usuarios. Entonces siente la tentación
de aprovecharse más de este poder para abusar a los usuarios. Entonces, los desarrolladores del privativo suelen introducir funcionalidades malévolas. Y no se trata de errores. También hacen errores porque son humanos, pero no hablo de los errores, hablo de funcionalidades deliberadas, planeadas para abusar a los usuarios. Por ejemplo, hay funcionalidades de vigilar al usuario, bastante comunes. Existen en Windows, en los iThings de Apple, en Flash Player, que es gratuito pero no libre, en el Kindle de Amazon y en el software en los teléfonos móviles y en muchos casos. Hay también funcionalidades para restringir al usuario. Se llaman también los grilletes digitales o gestión digital de restricciones, en inglés Digital Restrictions Management o DRM. Quiere decir las funcionalidades para restringir lo que el usuario haga con los datos que tiene. También hay, y los grilletes digitales se encuentran en Windows, en el sistema Macintosh, en los iThings, en el Kindle de Amazon, en Flash Player, en el PlayStation 3, en muchos dispositivos de video, en monitores también. Es un problema enorme porque hace parte de la guerra contra compartir. Y la solución es reconocer que compartir es bueno, hay que legalizar la práctica de compartir, es decir, redistribuir copias exactas de manera no comercial para cualquier obra publicada. Debe ser un derecho humano. Pongamos fin a la guerra contra compartir. Pero de todos modos, es solo una de las medidas injustas que emplean para esta guerra. Pero hay también otro tipo de funcionalidad malévola en lo privativo, las puertas traseras, que aceptan comandos remotos para hacer cosas al usuario que no le gustarían, pero no le pide permiso. Entonces, y puertas traseras se encuentran en Windows, en el software de los iThings, en el Kindle de Amazon. Tiene una puerta trasera para borrar libros. ¿Y qué libro borraron? 1984 de George Orwell. Borraron miles de copias. Copias hasta ese día autorizadas. Pero ese día Amazon decidió borrarlas, demostrando la naturaleza orwelliana de su producto. Pero ¿por qué pueden hacerlo? Porque es software privativo. Con el software privativo es el programa que tiene el control de los usuarios. Si el desarrollador introduce una funcionalidad malévola, él tiene poder sobre los usuarios. Los usuarios son indefensos. No pueden cambiar el programa para eliminar lo malévolo. Casi es imposible. Entonces, la única defensa conocida contra las funcionalidades malévolas es el software libre. No es perfecta, no se garantiza que detectamos todas las funcionalidades malévolas para eliminarlas, pero por lo menos tenemos la posibilidad. Si no sabes programar, pero usas un programa libre, este programa tiene a otros usuarios, incluso a algunos que saben programar, y ellos leen el código fuente de vez en cuando para hacer cualquier cambio, y así tienen la posibilidad de detectar algo malévolo y eliminarlo. Pero con un programa privativo no hay esta posibilidad. Un programa privativo mantiene a sus usuarios divididos e impotentes porque es un sistema colonial.
dividir para imperar. Es el lema de la colonización, incluso la colonización digital. Y un sistema colonial suele desindustrializar a sus víctimas. Y sucede también en la informática. Okay. Bueno, hay bastantes preguntas. Ahora, la idea del día de hoy era crear un panorama, que todos y todas pudiéramos salir con un panorama de cómo va el tema de software libre de la ciudad, de la nación, etcétera. El día de mañana tendremos completamente a Richard en una conferencia que nos va a brindar, y luego obviamente ahí podremos seguir trabajando el tema de preguntas y seguir generando más interacción con Richard. La actividad para el día de mañana está a las 10 de la mañana en la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, eje el edificio 310, auditorios 3 y 4, los auditorios remodelados de la Facultad de Ciencias Económicas, y ahí Richard va a poder darnos una charla ¿Puedo completa. contestar unas preguntas más? ¿Hay algún tiempo? Sí, claro, Richard. Tengo dos más para ti. ¿Qué preguntas hay? Tengo dos más para ti. ¿Las leo todas? O hagamos una cosa. Allá están alzando mano. Yo creo que vamos a hacer entonces la cosa, vamos a cuadrar. Sí, creo que debíamos aprovechar la presencia de Richard Stallman para hacerle las preguntas a él. Ya tendremos otros foros, aprovechemos que está aquí visitándonos, que es nuestro Posible. norte en este tema del software libre para aprovechar su presencia. Perfecto. Vamos a hacer una cosa entonces. La idea que pueda haber una interpelación, unas preguntas que se formulen desde la universidad o de la administración pública directamente a Richard, otras preguntas directas también desde el auditorio, y así entonces yo no gasto más voz ni nada, sino que me siento placenteramente a escuchar. Comencemos. Una pregunta, por favor. Formúlasela. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes más preguntas? Sí. ¿Tienes papeles? No oigo nada. Es que son muchos. Pero voy a leer entonces una más. Voy a leer entonces dos más para dar otros espacios acá. Mañana tendremos más tiempo. Ahí está. ¿Cuáles distribuciones de GNU con Linux respetan todas las libertades del usuario? Un efecto de la presencia en nuestra comunidad de una mayoría que no valora la libertad como tal, que no considera este asunto en términos de libertad, es que entre los más de 1000 versiones del sistema GNU con Linux, casi todas contienen o sugieren programas privativos, porque sus desarrolladores piensan en términos de comodidad. Y los usuarios mayormente piensan en términos de comodidad. Entonces, esas distribuciones no totalmente libres tienen mucho éxito. Es decir, que fallamos de emplear nuestro poder del mercado para presionar a los fabricantes de computadoras para que fabriquen computadoras capaces de funcionar sin software libre. Es difícil, es un ejemplo de la inercia social. Entonces, tenemos una lista de las distribuciones que no contienen ni sugieren programas privativos. La lista se encuentra en gnu.org/distros. Ejemplos incluyen Ututo, Blag, Triskel, GNUsense, Dragora, Benenux y unas más. ¿Qué? ¿Cuál estás usando? Uso GNUsense porque
esta máquina no es una PC de tipo Intel. Tiene un procesador MIPS. Porque casi todas las PCs vienen con software de inicialización privativo. Y para escaparme de eso, elegí esta máquina. Pero entre las distribuciones totalmente libres, la mayoría son para las PCs y no funcionarían en esta máquina. Ututo pienso que no. No creo que Ututo funciona en esta máquina, pero quizás es verdad y no lo sé. Vamos a dar una pregunta acá y después yo leo otra acá. ¿Quién va? El compañero. No oigo. Soy casi sordo. Hace falta gritar y hablar lentamente. Hasta con micrófono hace falta hablar alto y despacio. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, teniendo conocimiento de qué parte del gobierno está apoyando este tipo de movimientos y sabiendo que el pueblo también lo está apoyando, ¿qué tipo de unión y qué tipo de procesos cree que son los correctos para que en conjunto con el pueblo el gobierno pueda abolir todas esas leyes que nos están privando de la información? ¿Para hacer qué? ¿Con qué leyes? No oí. No oí el final de la pregunta. Es decir, soy casi sordo. ¿Qué tipo de procesos cree usted que son los correctos, que debería ser una unión entre la parte del gobierno que apoya este tipo de movimientos y el pueblo? O sea, ¿qué cree? Es cómo lograr elegir legisladores dispuestos a fomentar el software libre. Exacto. ¿Y qué procesos se no pueden sé hacer? cómo hacerlo en Colombia. Soy extranjero. Tampoco sé hacerlo en los Estados Unidos porque el poder de las empresas es enorme en mi país. Nadie sabe resistir. Nos imponen políticas injustas y peligrosas para el mundo entero que empobrecen a casi todos y nadie sabe lograr elegir políticos que reflejen la opinión pública. Pero Colombia es otro caso. Ustedes sabrán más que yo. Bueno, gracias. Voy una acá, si no me linchan. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene Richard Stallman? Despacio. No es una formalidad, es para que oiga. Ok. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene Richard respecto a pipa y sopa? Son los nombres de un proyecto de ley en los Estados Unidos que logramos derrotar. Una ley como medida para la guerra contra compartir, porque compartir es bueno y con la tecnología digital compartir es fácil. Entonces la gente comparte. ¿Qué sería capaz de hacer que la gente cese de compartir? Únicamente medidas crueles, draconianas e injustas por sus métodos serían capaces de lograr esa meta injusta. Y con sopa y pipa propusieron muchas medidas injustas contradictorias a otros derechos fundamentales, incluso poder cerrar cualquier sitio web sin proceso. Antes decía que ese proyecto de ley demostraba hasta qué punto de injusticia iría las empresas del derecho de autor para mantener su dominio sobre el mundo. Pero ya no, porque en Japón han impuesto una ley para encarcelar a quien
baje una copia no autorizada por la red. Para quien suba una copia hay 5 años de cárcel. Para quien baje, solo 2 años de cárcel. Para un acto admirable que debería ser totalmente legal. Ok, vamos contigo y luego vamos con Fabián. Richard, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros somos aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, institución tecnológica pública aquí en el país. La pregunta hecha en consenso en el foro es la siguiente. Comenzando nuestros estudios técnicos en redes, seguridad de redes y software, somos novatos en esto. Muchos aquí tienen experiencia de años, saluda a mi amigo César, de años en el tema de software libre. Nosotros no, estamos comenzando apenas el tema. Comprendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sistema operativo de software libre usted, como Richard, nos aconseja usar? Sugiero usar una de las distribuciones libres en nuestra página, gnu.org/distros. Cualquiera, entramos, miramos, tú nos No aconsejas. quiero tener preferencias entre las distribuciones libres, porque sería por motivos secundarios. Ok. Quiero enfocar las diferencias éticas. Pero no hay tantas distribuciones libres. Usted podría probar todas en no tanto tiempo. Ok, gracias.